Las secuelas del viejo régimen. Está con nosotros nuestro compañero y defensor de derechos humanos, integrante de la Liga Mexicana por la Defensa de Derechos Humanos, Adrián Ramírez López. Te saludamos, Adrián. Está aquí con nosotros en el estudio nuestra compañera Anaí del Ángel. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Aníbal, Anaí. Pues gusto de saludar aquí. Estamos a un día de que inicie el Día Mundial por la Paz. Sí, este es, digamos, el tema principal de esta ocasión, el Día Mundial por la Paz. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de este, pues, tema y de este día que se celebra a nivel mundial? Bueno, creo que es fundamental mencionar que eh, el sistema de Naciones Unidas lleva ya 25 años de que inició la conmemoración del Día Mundial por la Paz. Es decir, es un día en el que se pretende hacer un alto en la venta de armas, el uso de las armas y reflexionar sobre la necesidad de promover la cultura de la paz, cultivar esta cultura de paz. Sin embargo, hay que mencionar que el buen juez por su casa empieza y debería ser la ONU la que tendría que hablar y mirar hacia el Consejo de Seguridad, que es el Consejo de la Guerra, no es propiamente un consejo para la seguridad o para la paz, sino que es este consejo de guerra que permite invadir países, someter a otros, fincar acciones llamadas medidas coercitivas para actuar en contra de la soberanía de los países y sobre todo utilizando el derecho de veto, prohibir la posibilidad de que las resoluciones de las Naciones Unidas que hacen llamamiento a la paz en los diversos conflictos en el mundo pueda tener una vigencia plena. Así es que en este caso, Aníbal, Anaí, estamos pidiendo que el gobierno que está por iniciar refuerce el lobby dentro del multilateralismo internacional para que podamos hacer una fuerte modificación del modelo de organización de los estados y sobre todo buscando que Naciones Unidas eh, evite la antidemocracia y se logre instaurar una democracia plena donde los Estados miembros puedan someter las resoluciones a, eh, a, a consenso o en mayoría y que no se permita este fenómeno tan grave que es el derecho de veto que sobre todo ejerce Estados Unidos y que nos tiene hoy al borde de una nueva conflagración mundial, sobre todo en esta guerra de provocación que desde la OTAN en territorio ucraniano se va en contra de Rusia y que nos tiene ya en una situación grave por el riesgo de la aprobación del uso de misiles de largo alcance con capacidad nuclear y que esto nos coloca en una situación bastante grave. De la misma manera, el actuar en relación a los conflictos que se han dado en el genocidio en Palestina pudieran ser resarcidos si no se dedicara simplemente a exaltar un día para hablar de la cultura de la paz, sino que realmente se implementaran todos los mecanismos necesarios para que la paz pueda prevalecer en el mundo. También tenemos las resoluciones que cada año se votan a favor de que se termine el bloqueo en contra de Cuba, el bloqueo que se está dando en contra de Nicaragua, en contra de Venezuela, y que estas medidas coercitivas unilaterales se generan como una manera de, de tener injerencia en los asuntos internos de la soberanía de cada país para tratar de poner regímenes a modo para esta situación de las conflagraciones armadas. También notamos nosotros como la utilización de la Convención de Palermo para la persecución de los delitos internacionales
en las empresas transnacionales se deriva en injerencia directa del Comando Norte, el Comando Sur, las bases militares de Estados Unidos en diversos países y como lo estamos viendo ahora en este intento de golpe que se dio recientemente en Honduras, los ataques graves a la soberanía ecuatoriana, donde hoy este fenómeno del narcotráfico ha sentado bases terribles y que el Comando Sur pretende tener injerencia en Ecuador. De la misma manera, acabamos de ver cómo este acuerdo de negociación entre Estados Unidos y sus agencias con relación al, al Chapo, a los hijos del Chapo Guzmán y la captura del Mayo Zambada, nos tiene hoy en un conflicto interno preocupante y grave porque de alguna forma estas acciones repercuten dentro del proceso de paz y que el lobby de México y las demandas penales que ha presentado nuestro país en Estados Unidos para que las armeras de Estados Unidos no permitan el tráfico de armas hacia nuestro país sin los controles necesarios. Son elementos que saltan a la vista y que nos generan un motivo de preocupación y que hacemos desde aquí este llamado para que el nuevo gobierno que dentro de unos días estará encabezando ya Claudia Sheinbaum Pardo puedan fortalecer el mecanismo multilateral de la soberanía de los pueblos y la doctrina Estrada que ha caracterizado al gobierno de México, Anaí Aníbal. Así es, Adrián, y bueno, es muy importante todo este recuento que nos haces porque justamente este sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho una demanda en contra de las principales empresas armamentistas estadounidenses que exportan de manera legal y hasta ilegal armas hacia México y que ha beneficiado que los grupos del narcotráfico en el país pues tengan el poder de fuego que hemos visto en los últimos por lo menos 12 años. En los últimos días también el presidente Andrés Manuel va a mandar una iniciativa que es en contra de la venta de armas en México y también contempla pues justamente ampliar digamos este paquete de armas que es de uso exclusivo del ejército. Implicaría pues justamente que de aprobarse esta reforma para el siguiente sexenio pues tengamos mayores herramientas para controlar este flujo de armas que pues sin duda ha dejado bastantes secuelas en nuestro país. Hemos visto cómo a partir de esta política de la lucha o de la guerra contra el narcotráfico, la seguridad nacional se deterioró a niveles nunca antes vistos. También en la parte de la ONU, se nota mucho también cómo pues esto que menciona el presidente Andrés Manuel López Obrador terminó siendo pues básicamente un florero más, ¿no? En el sentido de que, como mencionabas, está cooptado este organismo multilateral por este Consejo de Seguridad que tiene derecho de veto y que está por encima incluso de la misma Asamblea General de la ONU, que es donde se hacen todo este tipo de resoluciones, pues en contra de la guerra, en contra de la ocupación del territorio palestino, en contra del uso de armamento nuclear, en contra incluso de la misma o del mismo conflicto en Ucrania y pues a pesar de este tipo de resoluciones en la ONU, pues sigue esta política en contra de los pueblos y a favor de las empresas armamentistas y de la guerra, porque hay que decirlo, Adrián, es este tipo de aspectos los que están detrás de este tipo de políticas a favor de la guerra. Solamente para mencionar, Estados Unidos en el periodo del 2017 al 2021, pues fue uno de los principales exportadores de armas alrededor del mundo, representa el 38.6%. Rusia representa el 18.6%, Francia el 10.7%, China el 4.6% y digamos son estos países, ¿no? Son las principales potencias, pues las que están detrás de este tipo de conflictos. Adrián, ¿qué podríamos pues hacer desde México para incentivar o para hacer esto que mencionabas, este lobby para favorecer la cultura de paz e ir en contra de pues estas empresas armamentistas que a nivel internacional pues son las que se benefician de los conflictos?
Sí. Bueno, mira, hay que retomar el plan que Andrés Manuel presentó en su comparecencia en la ONU, donde habla precisamente de cómo cambiar la situación de la inversión de la guerra y fortalecer la inversión para la cooperación para el desarrollo, que es un elemento que no es solamente una buena intención, sino que tiene incluso para las empresas un mecanismo que les beneficia. Es decir, la cooperación para el desarrollo permite aumentar la producción, favorecer la capacidad adquisitiva de las personas y por lo tanto para el capitalismo, pues la venta de los recursos. Lamentablemente hay que reconocer que el imperio norteamericano, el imperio gringo, ha caído y en esta caída es su papel principal y su posibilidad principal de evitar su colapso final es precisamente el complejo militar industrial. Ese complejo militar industrial que empezó con un proyecto que se llamó el Proyecto Manhattan y que ese proyecto fue el que desarrolló la primera bomba atómica y que ahí con el Proyecto Manhattan ese Bad Boy y ese Fat Boy y el otro Little Boy, que fueron las dos bombas nucleares que se detonaron el 6 y el 8 de febrero, perdón, de octubre de 1945 en Hiroshima y en Nagasaki, eh, pusieron de manifiesto el poder destructor y quienes están detrás de ese complejo militar industrial. Precisamente está el lobby sionista que mantiene un fuerte impacto en las campañas de los presidentes y legisladores y congresistas de Estados Unidos, en el que eh, a republicanos y demócratas se les dan grandes cantidades de dinero en sus campañas y por lo tanto este lobby se mantiene y por eso la venta de armas en el mundo es tan importante y ante la crisis, quienes han repuntado en, en el nivel de las empresas más rentables precisamente son las que están relacionadas con la guerra. Y hay que tener en cuenta también que hay un elemento fundamental que es la OTAN, sus bases militares de Estados Unidos en el mundo y este acuerdo de militar del Atlántico del Norte, la OTAN, que ha obligado y presionado a los países miembros para destinar una parte de su Producto Interno Bruto al financiamiento de Ucrania para esta guerra en contra de Rusia. Y también la tensión que se ha generado en torno hacia Taiwán, China y también Corea del Norte, tratando de mantener una presión sobre el gobierno en China por parte de Estados Unidos. Es decir, además de Gaza, esta guerra ampliada del Medio Oriente, de lo que está pasando en Ucrania, tenemos ya encima esta situación de la tensión allá en la región de Taiwán y además lo que pasa en el Sahel, allá en esta región africana, donde se están liberando de Francia y del colonialismo de Inglaterra y Estados Unidos, y se están librando cruentas batallas, la situación de Sudán, la cuestión en Etiopía, en Birmania, y no perdamos de vista también la situación que se vive en Haití como una situación bastante grave. Me parece que es importante que los países no puedan destinar mayor cantidad de recursos para la compra de armas y la dotación de sus ejércitos más allá de lo que significan los programas sociales. Es un elemento que tiene que tomarse en cuenta y de la misma manera tenemos que también hacer un llamado
para que se evite el reclutamiento forzado de personas, porque quienes ordenan la guerra, quienes mandan a los países a la guerra y a sus pueblos, sus hijos, ellos mismos están a salvo en diferentes lugares. El nivel de corrupción que existe hoy en el régimen ucraniano raya en el escándalo y sin embargo se le mantiene porque el consumo de armas, la tecnología y el digamos, refortalecer el sistema de lobby del complejo militar industrial, pues le da grandes ganancias a Estados Unidos, que en su caída nos arrastra a todos los países en esta vorágine. Y es ahí donde hay que hacer énfasis y desde la democracia ciudadana, desde la diplomacia ciudadana, los pueblos hablar y pronunciarnos en contra del reclutamiento forzado de personas, en contra del servicio militar obligatorio y que el servicio militar sea una cuestión opcional para aquellos que tomen esa decisión y que en objeción de conciencia se tenga el derecho a decir yo no quiero ir a la guerra, yo no quiero prepararme para el uso de las armas y con ello pues realmente fortalecer una cultura de paz a nivel y Anaí. Muy buenos días, Adrián. Y también en otro tema, pues, ¿qué pasa y qué papel juegan estos organismos como lo son la ONU, ¿no? Porque al final de cuentas, por ejemplo, en México hemos enfrentado y en este sexenio, pues el presidente López Obrador ha emprendido una resistencia frente a posibles violaciones a la soberanía, ha defendido esta soberanía, pero ¿qué pasa con países que no pueden hacerlo? Recuerdo que a inicios de este año teníamos los ojos muy puestos en Haití, ¿no? Y en Haití incluso llegaron comisiones de paz lideradas por la ONU y al final no pudieron, pues no pudieron ir a finalizar su cometido, que era llevar la paz. Al contrario, Haití fue un país que muchos decían que era un estado fallido, que yo no concuerdo tanto con esta visión, pero que al final del día organismos como la ONU encargados de dirimir estos conflictos, de llevar pues esta ayuda humanitaria, pues al final no funcionan. ¿Y qué les queda hacer a estos países? Bueno, lamentablemente la soberanía de los pueblos ha venido sucumbiendo precisamente porque se utiliza este recurso de la Convención de Palermo, que es este acuerdo para la persecución de los delitos de orden internacional, los crímenes internacionales, que es parte del derecho del enemigo, este derecho del enemigo que se nos ha impuesto en muchos países en los que la acción armada en contra de los pueblos es la que les permite a ellos despojar de los recursos a los diferentes países. En Haití estamos viviendo una situación tan grave en la que de repente el gobierno queda en manos fundamentalmente de los grupos delincuenciales que han sido armados y orientados por las diferentes agencias, tanto de Estados Unidos como de otros organismos internacionales, que han utilizado este fenómeno delincuencial para saquear y para desestabilizar las regiones. Veamos quiénes son los países aliados de Estados Unidos en América en relación a Palestina para el genocidio que lleva a cabo Israel. Ahí está Milei, que a pesar de la grave crisis que está teniendo, está comprando aviones, está comprando tecnología y está permitiendo la instalación de bases militares. Ahí tenemos Ecuador, que ha aceptado la presencia del Comando Sur. Tenemos la situación que se da también en Perú con el gobierno títere de Dina Boluarte y la desestabilización también como este discurso que genera el gobierno de Boric, que es un grupo de países que están aliados al designio de Washington, de Estados Unidos, y eso genera inestabilidad en las regiones. Entonces, es necesario acabar con las medidas coercitivas
unilaterales, es necesario que se tipifiquen como violatorias a los derechos humanos e incluso ser calificadas como delitos contra la humanidad, porque para grandes núcleos de población se les somete a tener problemas de miseria, de hambruna y de migración forzada, y que lamentablemente eh, todas estas personas que salen de los países van a vender su fuerza de trabajo de manera precaria en otros países y buscan lo que antes se llamaba el sueño americano. Esta situación debe de cambiar y tenemos que estar pronunciándonos sobre eso. Y no podemos dejar pasar en este Día Mundial por la Paz el hecho de que tenemos que condenar la utilización de los equipos de telecomunicación como es el Viper y otros más que han sido utilizados por el Mossad israelí para hacerlos explotar allá en el Líbano y que ha causado la muerte de algunas decenas de personas, heridas miles y una situación de angustia y zozobra, y que además lo ponen como una acción exitosa, una acción casi loable que se da a pesar de una tibia condena que hay por parte de los organismos internacionales. Es una situación muy preocupante. La tensión que se ha acumulado ya en relación a Ucrania, que cada vez la OTAN va pasando más las líneas rojas, es decir, ya Ucrania no tiene capacidad de fuego, no tiene la tecnología suficiente, no tiene los técnicos para operar esa tecnología y son los mercenarios que desde la OTAN, sin tener las insignias de la OTAN, se están enfrentando a Rusia en esta escalada que cada vez va en una situación muy grave. Y es por eso que este Día Mundial por la Paz no es solamente salir con banderitas y con palomas de la paz a hablar de la cultura y hablar de que todo debe ser lindo y debe haber canciones de John Lennon y demás, sino que haya un compromiso real por detener la guerra y que se utilicen todos los mecanismos que hay para tales fines. Y por lo tanto, tanto la OCDE, la OMC, los organismos financieros internacionales no deben de prestarse para este tipo de acciones en las que lo militar está por encima del derecho internacional de los derechos humanos. Ahí tenemos, por ejemplo, el congelamiento de los recursos de Rusia y que han sido robados para dárselos como botín de guerra al ente sionista y militar allá con Zelensky, y también en Venezuela, como fueron congeladas las cuentas de Citgo, los recursos del gobierno de Venezuela para dárselos a Juan Guaidó y este nuevo Guaidó 2.0 que hoy se encuentra refugiado allá, donde la ultraderecha mundial se ha dado cita y ahí están los principales violentadores del derecho de nuestro país, estos mandatarios que impusieron este modelo de guerra contra las drogas aquí en nuestro país y que tantos miles de muertos nos ha producido y del cual todavía no logramos terminar de salir porque la situación es muy grave, toda la inercia que dejó este narcoestado militar que en 40 años de neoliberalismo se gestó en nuestro país, Anaí. Pues así es, sin duda muchos aspectos relevantes, esta cultura de la paz que pasa también por esta solicitud de ir en contra de este militarismo, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Y ahorita que hablaban de Haití, pues me hizo recordar el tema del terremoto que hubo en Haití hace varios años, en 2011, si no estoy mal, porque justamente en Haití había sugerencias, había estudios que sugerían la existencia de petróleo debajo de esta pequeña isla que en conjunto con República Dominicana es la isla de la Española. Y pues lo que vemos a nivel internacional es justamente la existencia de este tipo de conflictos bélicos por los recursos. Adrián, pues estamos ahí al pendiente para una futura colaboración con Contralínea.
nos despedimos aquí en el estudio, Anaí y un servidor. Muy bien, pues muchas gracias. Hay que recordar que la paz es gratis, la guerra no. La guerra nos cuesta muy caro y cada recurso que se destina a la guerra es un recurso que haría falta para el desarrollo de nuestros pueblos. Gracias. Gracias a ti, Adrián.